En Aikido tampoco no hay idea de competición, porque si la idea es de realzar a los dos, es de que los dos salgan ganadores, entonces no puede haber competición. Un cambio muy importante que yo conseguí hacer, en lugar de culpabilizar, a lo mejor empezar a preguntar. Para realmente profundizar en algo hay que hacerlo de manera como muy regular y muy continua. Es verdad que en el Aikido en general se hace un trabajo con el compañero siempre. Todo lo que haces tiene que ser en funcionamiento con el compañero. La gestión de la frustración me parece realmente importante en todos los terrenos, pero sobre todo el asumir que te puedes equivocar. Porque yo empecé el Aikido, tú sabes, porque había tenido un accidente muy grave en bicicleta y necesitaba conectarme también con una actividad que, aparte de física, tuviera un aspecto más emocional. Te entregas al otro, lo que se llama la disolución del ego. Justamente en esa entrega uno se borra. Hacer daño, en definitiva, es muy fácil. No tirar, no empujar, no rotar. Es que esto es un cambio de paradigma absoluto, sí. Porque es el pasar de el qué al cómo. Sí. En la frase ya no quiero otra cosa que no sea esto, estás limitando. Claro. Tanto, ¿no? Entonces es verdad que en el baile sí, a veces pueden saltar chispas. Sí. Alegría es una cosa que todo el mundo lo hace porque genera ilusión, ¿no? Genera alegría. Bienvenidos a un nuevo podcast de El Bailarín Imperfecto. Hoy estoy muy emocionado también, como otros días que han venido grandes invitados, pero hoy estoy especialmente emocionado porque ha venido mi sensei, mi maestro de Aikido, una persona a la que aprecio mucho y la que no sé si él sabrá hasta cuándo, cómo ha sido importante. El sentimiento es mutuo. Lo que he aprendido con él y lo mucho que me ha aportado, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional también en el ámbito del baile. Él es José María Sevilleja. Bienvenido, José María. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y bueno, como siempre, os recuerdo que El Bailarín Imperfecto es un podcast en el que hablamos desde otras perspectivas de cuestiones que pueden estar relacionadas con el mundo del baile. Y hoy vamos a abordar sobre todo un par de temas, uno que es el de la determinación, ¿no? José María tiene una historia personal de determinación que le ha llevado a ser quien es hoy en día, ¿no? O a hacer lo que hace hoy en día. Y también un tema que a mí me apasiona, que es el de la biomecánica corporal, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que es el trabajo en pareja, que al final es algo que creo, corrígeme si me equivoco, pero creo que puede definir bastante lo que es el Aikido, ¿no? El arte marcial del Aikido, que aparte de toda la filosofía que lo envuelve, técnicamente tiene mucho que ver con el uso de la biomecánica corporal y del movimiento del cuerpo y de su propia estructura para ejecución de técnicas, ¿no? Con un compañero, además. Exactamente, con pareja, que por eso es tan interesante. Porque nosotros en el mundo del baile en pareja, pues lógicamente también trabajamos en pareja. Así que súper bienvenido. Tenemos unos temazos hoy para tratar y nada, ya sabes que estás en tu casa y nos puedes contar lo que tú quieras y como tú quieras. Así que para empezar, pues me gustaría que te presentaras y que nos cuentes un poco relacionado con el ámbito de la determinación, ¿no? De esta idea. ¿Cuál ha sido tu historia personal y qué te ha llevado a ser pues, hoy un maestro de Aikido, ¿no? Pues nada, soy José María Sevilleja y me dedico profesionalmente al Aikido, que es un arte marcial de origen japonés. Y en cuanto a la determinación, imagino que te refieres a cómo al final acabé dedicándome a esto, porque simplemente nació de una pasión. El Aikido enseguida me enganchó. Y entonces yo vivía en Madrid en aquella época cuando empecé a hacer Aikido y nada, me enganchó tanto que cuando conocí a mi maestro que vive en Toulouse y desarrollaba sus clases en Toulouse, pues yo enseguida decidí irme para allá para aprender con él más de cerca y poder estar con él todos los días y entonces dejé lo que era mi vida en Madrid, me marché para allá para estudiar con él. Y estuve allí 6 años practicando todos los días, mañana y tarde, y dedicándome pues enteramente prácticamente al Aikido. Y nada, 6 años después me surgió la posibilidad de venir aquí a Valencia a través de unos amigos que ya conocía de cursos, de encontrarme con ellos en cursos y tal.
Y entonces me propusieron venir aquí a Valencia para dar clase y ya dedicarme de manera profesional, porque hasta ese momento pues yo simplemente era un hobby. Y de hecho yo nunca pensé que me iba a dedicar al Aikido, fue una cuestión pues así un poco por azar, ¿no? Por azar y por pasión en definitiva, porque me adentré tanto en ello que al final pues la consecuencia lógica de esta profundización en la práctica pues me llevó a dedicarme de manera profesional, seguramente como ha sido en tu caso también, de una pasión. Sí, que al final sí, yo creo que sí, ¿no? Las personas que no nos dedicamos a cosas así como tradicionales, entre comillas, pues descubrimos pasión y por ahí que nos tiramos, ¿no? Así es, y al final, pues eso, empecé a dedicarme de manera profesional pues hace ya 16 años, el tiempo que llevo viviendo aquí en Valencia. Y la verdad que muy feliz de haber seguido este camino porque pues eso, yo me dedicaba a otras cosas. Cuéntanos, ¿cómo fue tu reconversión? ¿A qué te dedicabas anteriormente? ¿Y cómo fue que afrontaste la decisión de dar el paso de irte a Toulouse? Porque entiendo que a pesar de que lo tuvieras muy claro, no sé si hubo algún miedo, alguna inseguridad también, porque ese tipo de cosas también pasan. ¿Y cómo fuiste capaz de afrontarlo? Por supuesto, cuando haces un cambio así tan grande y en mi caso que te vas de tu familia, de la ciudad en la que estás, dejas todo y te vas a un país diferente, a una ciudad diferente. Y la verdad que el cambio pues fue muy grande, también fue muy reflexionado porque llevaba tiempo pues queriendo cambiar un poco de vida y tal, y eso como que llegó en el momento adecuado. Yo me dedicaba a la informática en aquel momento, estudié informática, incluso daba clases de informática, pero era un ámbito que no me terminaba de llenar y cambié completamente en ese momento. Empecé a estudiar trabajo social. Y justo en el momento en el que empecé trabajo social fue cuando conocí el Aikido. Y entonces ahí esos años fueron de mucho conocimiento, mucho viaje para hacer cursos y tal. Y durante el proceso del estudio de trabajo social allí en Madrid, pues fue cuando ya me decidí a involucrarme un poco más en el Aikido e irme a Toulouse. Y conocí el Aikido también de manera muy particular porque las artes marciales siempre me habían gustado, pero nunca encontraba algo que fuera con mi personalidad. Yo soy una persona pacífica y no me gusta nada la violencia y tal. Y entonces había hecho judo de pequeño, pues como casi todos los niños. Sí, ¿no? Sí, eso es como... Luego hice un poco de karate cuando tenía 18, 19 años, una cosa así, porque bueno, estaba ahí un poco buscando lo que me gustaba, ¿no? Y resulta que a través del hermano de mi mejor amigo, pues empecé a hacer Aikido. Resulta que él leyó un libro de Aikido y me dice: José, he leído un libro de una cosa que va totalmente con tu personalidad. Dice, es un arte marcial pacífico que no se busca la violencia ni la competición ni nada. Dice, yo creo que va fenomenal contigo. Y entonces me puse a leer un poquito de Aikido y dije, es verdad que esto va conmigo. Ya me llegó. Y entonces en aquella época yo vivía en Fuenlabrada y fui a buscar allí un sitio donde hacían Aikido. Y me encontré con Álvaro Kuhn, que es el que fue mi primer profesor, y con un grupo que ya seguía un poco la enseñanza de mi maestro, de Frank Noel. Y entonces enseguida caí ya en esa dinámica y a mi maestro lo conocí pocos meses después y enseguida comencé a ir a sus cursos y tal. Y como te decía antes, pues al final de involucrarme, pues me dije, es el momento de seguir un poco con esto, de profundizar más. Y dejé todo y me marché a Toulouse. Así que ese fue un poco mi... Y encima no hablabas francés, entiendo. Sí, bueno, un poquito, porque en aquella época, como ya tenía la idea de irme para allá, pues empecé a hablar francés. Me apunté a una academia allí en Madrid y ya hablaba un poquito, pero cuando llegué a Francia, la verdad que pues al principio no entiendes nada, claro, porque... Sí, yo, es más cerrado. Claro, yo daba clase con una chica francesa, pero claro, no es lo mismo estar en clase. También así palabras pues como nosotros, ¿no? Argot y claro, cosas exactamente. así. No es lo mismo estar en clase. Yo también he estudiado francés, bueno, da igual, pasa con cualquier idioma, ¿no? Que aprendas. Sí, es verdad. Y nada, y poquito a poco pues ya empecé a funcionar allí y me sentí súper a gusto, muy acogido en Toulouse también. Y una ciudad que la considero mi ciudad también un poco. Cuando voy allí voy muy a menudo por allí, un par de veces al año por lo menos, y la verdad que siempre me siento muy a gusto y nada. Y allí además empecé a bailar también. Ah, fue en Toulouse también que empezaste. Fue en Toulouse donde me apunté a bailar.
y la verdad que muy guay. Y como todos, cuando empiezas a bailar, pues una cosa nueva también, que además va con el cuerpo, con el trabajo que yo también estaba haciendo allí, y entonces me sirvió como un complemento realmente muy interesante en mi búsqueda. Y hasta hoy, porque ya sabes que sigo pues bailando y... Me viene una pregunta ahora, Sí. porque es verdad que yo he tenido profesores, ¿no? En mi trayectoria como bailarín, he tenido profesores, he tenido, podríamos decir en algún momento, alguien que ha hecho un rol, podría ser de una cierta mentoría, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé con Manuel Mascarell en mi primera compañía de baile, sí, era un poco su mano derecha, aprendí cosas con él de baile, pero más que de baile aprendí también de relaciones públicas, de gestión y cosas así. Mi primer maestro fue Salvador Peiró, que no sé si tú lo conoces. Bueno, Salvador Peiró es más del ámbito del baile de salón social, por eso igual no, y es una persona ya un poco más mayor, al que quiero invitar un día también aquí. Y bueno, yo empecé también porque sabes que en mi casa se baila y tal, mis padres también, y ellos pues me han enseñado mucho sobre todo de cómo enseñar y demás, pero con Salvador Peiró fue un poco como el maestro que me metió a hacer jazz y tal. Pero tampoco estuve tanto tiempo con él, entonces yo en mi trayectoria personal muchas veces he echado de menos en lo que es la parte del baile tener un maestro que me acompañara, ¿no? O que me abriera el camino, que me transmitiera su conocimiento. Al final he tenido que ir picando de aquí y de allá. Y sobre todo he tenido que ir haciendo yo, mi propio sistema y mi propia manera de trabajar. Y bueno, luego hablaremos de lo que el Aikido ha influido en esta forma de trabajar. Pero me encantaría que me contaras cómo es la experiencia de tener cerca a alguien como un maestro que te aportó incluso a nivel de comunicación, de forma de transmitir, algo que podamos aprender nosotros también de todo eso, ¿no? Sí, es un poco particular porque dentro del Aikido, que al final es un arte marcial japonés, pues allí, sobre todo en Japón, no hay una estructura muy clara de la enseñanza. Quizás se está llevando a cabo un poquito más ahora, pero es verdad que mi maestro, Frank Noel, pues es una persona que tiene un pensamiento como muy estructurado y ha conseguido, digamos, sistematizar un poco esa enseñanza del Aikido, que, como te digo, que no se ve tanto en Japón, ¿no? Además, él ha llevado como un poco la formación de también gente que se va a dedicar a la formación en Aikido, con lo cual ha desarrollado mucho ese ámbito de la pedagogía y de la sistematización. O sea, estamos hablando de enseñar a cómo enseñar, incluso, ¿no? Sí, un poco la pedagogía de la enseñanza del Aikido, ¿no? Y entonces, digamos que yo he aprendido mucho con él, de su manera de enseñar y de su manera de hablar, Además, él es lingüista también de estudios y bueno, pues tiene una manera de hablar muy particular y además ha desarrollado mucho ese ámbito de la enseñanza. Y entonces yo la verdad que me fijo mucho en él. Ya no solo en cómo hace la técnica, que también por supuesto es fundamental, sino también cómo pone en práctica y cómo desarrolla una clase, ¿no? Cómo hace que la práctica entre los compañeros sea lo más satisfactoria posible, porque al final se trata de trabajar con una persona y hay un estudio ahí. Y pues eso, cómo pone en funcionamiento los diferentes parámetros de la enseñanza. Y realmente me parece muy interesante. Y entonces, bueno, pues yo he intentado copiar lo máximo posible eso. Luego, al final, cada uno también desarrolla un poco con su personalidad y su manera de enseñar, más cercana o más lejana. Y yo intento siempre pues, utilizar pues, un lenguaje cercano, técnico, por supuesto, ya sabes, en mis clases. Sí. Y... ¿Me permites que te haga un inciso? Claro. Porque este hilo me encanta, que es el del tema del uso del lenguaje. A mí una de las cosas que, aparte de todo lo que es la experiencia en sí de la clase, me gustó muchísimo y me gusta muchísimo cómo tú utilizas el lenguaje en clase. Cómo sabes, digamos, de alguna forma expresar de una forma muy clara, pero es que va más allá de la claridad, es como con la palabra adecuada para que se entienda el concepto, ¿no? El concepto, porque
no sé, yo lo pongo como un ejemplo de baile, ¿no? Vamos a coger de aquí y hasta... Sí. No, Sí, no, sí. vamos a conectar. Sí. Es decir, me parece que el uso del lenguaje condiciona absolutamente Sí, sí. el pensamiento, ¿no? Al final Sí, el pensamiento sí. es una forma de lenguaje, ¿no? Sí, cierto. Además, en el caso del Aikido es, pienso yo, realmente importante porque dentro de las artes marciales el Aikido es un arte marcial pacífico, ¿no? Que no busca la violencia. Y entonces el lenguaje, el discurso del profesor tiene que ir, o mejor dicho, la técnica tiene que ir acompañada de un discurso y el discurso tiene que ir acompañado de la técnica, es decir, tienen que ir de la mano. Tú no puedes pensar que trabajas una técnica de paz, ¿vale? Y que luego utilizas una palabra violenta. Claro, entonces, ese lenguaje tiene que ir evidentemente adecuado a lo que quieres promover, invitar a la gente a hacer. Entonces, pues hay que ser preciso. En esto yo creo que más aún que en otras cosas. Porque como además digamos que se conoce como una filosofía de vida, ¿no? el Aikido. Y entonces ese desarrollo pues tiene que ir como de la mano, evidentemente, ¿no? Y lo que hacemos es que el Aikido es como muy social, ¿no? Muy de relación. Entonces de lo que se trata es de justa... Bueno, a ver, la idea del Aikido es la de pacificar un conflicto, ¿vale? Esa es un poco la idea, ¿no? La de salir de la espiral de violencia, ¿no? Hay un ataque y entonces con ese ataque nosotros tenemos que conducirlo de tal manera que no hay ningún daño para ninguno de los dos, ¿vale? Esa es un poco la filosofía del Aikido, ¿no? Entonces justamente en esa conducción, en esa guía de ese ataque, pues se busca no hacer daño y para ello hay que utilizar las palabras precisas, el movimiento preciso también con el cuerpo para justamente no dañar a la otra persona, ¿vale? Y en ese estudio pues es donde se genera una relación con el otro que supuestamente tiene que ser de beneficio para los dos. Y es como se genera un desarrollo personal en el contacto con el otro que supuestamente pues va a realzar a los dos, a beneficiar a los dos. Por eso en Aikido tampoco no hay idea de competición, porque si la idea es de realzar a los dos, es de que los dos salgan ganadores, entonces no puede haber competición, porque en una competición siempre hay un ganador y un perdedor. Y entonces aquí se utiliza la idea de ganador-ganador. Entonces los dos salimos favorecidos, beneficiados de esa relación que se genera. Entonces, fíjate cuántas cosas acabas de decir, sí. Cuantísimas, que serían perfectamente extrapolables al mundo del baile en pareja. Sí, o sea, sí, es que duda, por no decirte, te fusilamos el discurso completo, ¿verdad? Sí, es totalmente aplicable. Sin duda. Lo que pasa es que es eso, como el Aikido tiene ese... En definitiva, es un arte marcial y tiene ese componente de controlar al otro que no se hace en el baile. En el baile bailas con el otro y hay una proposición de una cosa y el otro hace un giro o tal, o una conducción. Entonces no hay ese componente de conflicto, de violencia, de domesticar la violencia. Entonces, por eso la utilización del lenguaje tiene que ser todavía más preciso y más claro, ¿no? Pero sí, sin duda, esa relación que se genera con los dos, evidentemente es muy de Sí, muy totalmente. De baile. Y esa parte también de escucha y de que los dos salgan ganadores, porque cuántas veces te encuentras en una clase de baile esa especie de rencillas de no, que te has equivocado tú, el otro, sí. Y cuántas veces esas son cosas que normalmente son 50-50 porque a lo mejor, bueno, yo me he equivocado, pero a lo mejor es que tú tampoco me has comunicado con suficiente claridad, pues son muchas cosas que pueden pasar ahí, ¿no? Yo, si me permites, hay un pequeño apunte. Yo creo que para un crecimiento personal es mejor echarse la culpa a uno mismo, aunque no la tengas, ¿vale? Porque luego, por supuesto, podríamos entrar a valorar si este movimiento lo has hecho tú bien o lo he hecho yo bien. Yo creo que eso no es realmente productivo. Lo productivo realmente es qué puedo hacer yo de mejor para que esto salga bien. Y al final, eso es un poco también la idea del Aikido, ¿no? Que yo creo que deberíamos traspolarlo a otras disciplinas, sin duda. En el caso del baile se ve muy claramente también, porque yo voy a intentar mejorar yo, y seguramente mejorando yo te haré mejorar a ti, ¿vale? Pero sobre todo la idea de voy a mejorarlo yo, voy a ver qué puedo hacer yo para mejorar este movimiento, que va a resultar
beneficioso en mi búsqueda. Yo en eso te tengo que dar toda la razón porque, por ejemplo, yo he sido muy guerrero, muy discutidor. Sí, en el tema del baile. Yo también, en realidad. Yo también. Muy discutidor. Pero la edad también te va un poco... Bueno, la experiencia también, el cambio de perspectiva. Y yo creo que un cambio muy importante que yo conseguí hacer fue, en lugar de culpabilizar, a lo mejor empezar a preguntar. Eso, justo eso que tú dices de... vale, ¿hay algo que pueda hacer yo? Si te lo hago así, lo entiendes mejor, así está más claro. ¿Qué has sentido aquí? Que no quita tampoco para que desde el lugar, por ejemplo, en mi caso, que trabajo con bailarines, que gente que se ha formado conmigo, que a la que he llevado a la profesionalización, o a la que he llevado también al ámbito del espectáculo, inevitablemente tienes que tener un nivel de exigencia... Sin duda, claro. Con un camino sano en la exigencia, pero tienes que tener un nivel de exigencia porque al final yo creo que una de las cosas para mí también más importantes, y creo que en el Aikido mi sensación era igual, ¿no? O sea, para mí el Aikido fue como descubrir un nuevo lenguaje de movimiento. Fíjate que yo trabajo muchos años en pareja, pero es verdad que por ahí transcurría de otra forma. De hecho, había veces que mi mente iba para atrás. O sea, la sensación es brutal porque te pones en el lugar de alumno y de repente tú estás viendo una cosa que desde fuera y dices, pues bueno, igual que pasa en mis clases, ¿no? Para alumnos. Esto parece sencillo y cuando te pones a hacerlo desde dentro y dices, madre mía, llevo aquí un pifostio de agarres de manos, de que no sé por dónde que subir o bajar, coger, coordinación, pies, no sé qué tal. Y bueno, pues te quería comentar eso, ¿no? Que aunque lo tengas que hacer con un cierto nivel de exigencia, sí que es verdad que todo pasa por asumir y entender un lenguaje de movimiento, ¿no? Y por incorporarlo al cuerpo, ¿no? Que entiendo que eso también habrá sido parte de la determinación que te llevó a esa práctica tan continuada, ¿no? Porque si no practicas de una forma continuada y repetitiva... Claro, sí, digamos que... A ver, no sé cómo lo han vivido los demás, pero sí que tengo la sensación de que para realmente profundizar en algo hay que hacerlo de manera como muy regular y muy continua, ¿vale? Por lo menos durante un periodo de tiempo, ¿no? El dedicarle poco tiempo a estas cosas tan técnicas, en definitiva, pues hace que realmente no profundizas e incluso que te frustras, porque es una cosa que habitualmente te gusta. Imaginemos, el baile, el aikido, tocar un instrumento musical, tocarlo bien me refiero, o bailar bien, o hacer aikido bien, ¿vale? Si quieres hacerlo bien, necesitas un tiempo prolongado y regular de búsqueda para profundizar. Si no, realmente es muy difícil y como te digo, que luego te frustras porque no llegas donde te gustaría llegar y al final estás como siempre empezando y siempre en el mismo punto, ¿no? Y entonces te lleva hay una espiral en la que al final pues la gente acaba dejándolo. Y muchas veces se responsabiliza a profesores, a veces, incluso escuelas o a tal. No, es que yo he ido y no he aprendido nada, pero y la reflexión esta que haces es muy importante, pero ¿has prestado la suficiente atención? ¿Le has dedicado suficiente tiempo? ¿Has seguido los consejos que te han dado? ¿Te has interesado por las cosas que van más allá del propio paso que un profesor o un maestro te está diciendo dentro de la clase? Sí, sin duda. Todo eso es importante. O sea, la práctica... A ver, en el caso del baile, las cosas que haces en la clase, luego las haces en el social, o por lo menos intentas practicarlas. Si no las practicas, pues al final no te saldrán, claro. Porque hay que practicarlo muchas veces. O sea, nadie nace enseñado. Es una frase muy típica y al final muy real, porque la práctica hace al maestro. Es decir, que tú practicas y al final a lo mejor te sale... O no, pero si lo practicas mucho es fácil que te salga. Si no practicas nada es prácticamente imposible. Entonces, en el baile está muy claro porque lo que haces en la clase al final lo llevas a cabo al social si la gente sale, ¿no? En el aikido es verdad que los movimientos de aikido no los haces luego fuera. No puedes. No, en general no. Sí que es verdad que se pueden practicar de manera individual. Es decir, tú los movimientos de aikido los puedes hacer solos. Y también puede estar bien que los hagas solos porque así luego cuando los tienes que hacer con la pareja, con tu compañero, pues es fácil que te salgan mucho mejor, ¿no? Ahí hay un trabajo individual que también se puede hacer.
Pero es verdad que en Aikido en general se hace un trabajo con el compañero siempre. Entonces, todo lo que haces tiene que ser en funcionamiento con el compañero, a la escucha de su cuerpo, a la escucha del tuyo. Hay un montón de cosas ahí, ya sabes, a poner en movimiento. Y una cosa que me ha venido antes a la cabeza, que comentabas tú también, es la gestión de la frustración. La gestión de la frustración me parece realmente importante en todos los terrenos. Porque el tomar sobre sí mismo ayuda, por supuesto, a la mejora, pero sobre todo el asumir que te puedes equivocar y que convivir con el error es una cosa que no nos enseñan siempre. Y es una cosa que me parece realmente importante durante la práctica, en cualquier aprendizaje. Te vas a equivocar. Y te vas a equivocar otra vez, y te vas a equivocar otra vez, y luego ya te vas a equivocar menos. Cada vez te vas a equivocar menos. Y entonces eso va a hacer que cada vez mejores más, asumiendo el error. Si cuando cometes un error te frustras, lo cometes otra vez, te frustras y lo dejas, no vas a mejorar. ¿Tiene que ver eso también con la inmediatez en la que vivimos hoy en día? Quizá, seguramente un poco, sí, seguramente porque sí. hoy en día es como que tenemos muchas cosas tan fácil al alcance de la mano que es como... Sí. Que queremos todo rápido. Si no me sale rápido, ya no lo trabajo. Sí, ¿no? pero la vida nos ha enseñado también, a lo largo de la historia, que cualquier cosa que uno emprende y que quiere hacer realmente bien, tiene que dedicarle mucho tiempo y que tiene que asumir la frustración. Cualquier, yo qué sé, no sé, las personas así que conocemos, los grandes, ¿no? Tanto, yo qué sé, la guitarra, Paco de Lucía, en el tenis, Nadal, o gente así, ¿no? Que se dedica a cosas técnicas, digamos, ¿no? O Picasso o tal. Son gente que se equivoca, que se han equivocado mucho y que asumen la equivocación como parte del reto y que al final pues acaban mejorando. Incluso como parte del aprendizaje, ¿no? Porque del error aprendo muchísimo. Sin duda. Cada vez que algo no me sale bien, puedo quedarme en el no me está saliendo, puedo quedarme en el vale, qué es lo que no me ha salido bien Eso es y voy a ver por dónde puedo mejorarlo, ¿verdad? Sí. Y qué interesante es cómo desde estas disciplinas del movimiento podemos ir a disciplina, a incorporarlo a nuestras rutinas de trabajo mental y emocional, ¿no? Eso es. Que es otra de las cosas por las que yo quise hacer Aikido, porque yo empecé el Aikido, tú sabes, porque había tenido un accidente muy grave en bicicleta y necesitaba conectarme también con una actividad que, aparte de física, tuviera un aspecto más emocional y personal, más personal y que también me pudiera permitir estar pues como una especie de meditación activa, más en el presente, en el momento, porque el Aikido de verdad que requiere de estar una absolutamente concentrado y atento y centrado en la actividad, no te puedes despistar ni un segundo. Es que si no te sale. No, totalmente. Si no estás 100% metido, por eso se conoce como meditación en movimiento y por eso también la gente dice, no, es que yo aquí como que me evado totalmente. Eso pasa también en el baile, por supuesto, ¿no? Pero es verdad que como no dejes de lado tu vida, cuando entras al tatami o a la pista de baile para una clase de salsa, no vas a salir con realmente un beneficio de esa práctica, ¿no? Recuerdo un día, como ejemplo para esto que estamos hablando, que fui a la clase y estaba súper estresado. Y un compañero que ya llevaba más años, pues en una de las técnicas que me hizo, al final me inmovilizó en el suelo, ¿no? Ya terminando la... Sí, con cariño. Sí, con cariño, pero bueno, ya terminando la técnica, ¿no? Que había una inmovilización en el suelo. Y me dijo, te voy a tener aquí un poco, te voy a tener aquí. Y me empezó a apretar así un poco la espalda, así hacia el suelo, ¿no? Y entonces como que yo ahí pude soltar aire y él me empezó a hacer el estiramiento, ¿no? Que haces cuando haces no sé cómo... El control de Nikio. El control de Nikio. Es que yo soy muy despistado para los nombres, me vais a perdonar, pero me cuesta un huevo acordarme de los nombres y son nombres súper raros. Son japoneses. Sí, entonces, claro, es todo japonés, pues a mí me cuesta un poco. Y claro, en esa posición el compañero te hace un estiramiento súper guay, porque realmente es como que... Te deja relajado, sí. Si te relajas es una auténtica pasada. Y, joder, fue una pasada porque me hizo bajar. Ese cambio, Y qué guay es poder
afrontar ese trabajo en pareja Sí. desde, fíjate, vengo del estrés, vengo de la tensión, vengo de no ser capaz de estar en una relación armónica contigo y tú me ayudas a salir de ahí y Sí. me llevas a otra situación en la que desde ese momento ya la clase me fluyó de otra manera. Es que Realmente me parece... mola eso. Y es muy agradable sentir una cosa así. Porque al final, en el baile ocurre, en el aikido seguramente mucho más, es como que te entregas al otro, ¿no? En cierta medida, ¿no? Te entregas y hay una cosa que se dice mucho en aikido, que es lo que se llama la disolución del ego. No sé si hemos comentado alguna vez. Y es como que justamente en esa entrega uno se borra. Se borras el yo, ¿no? Borras el ego, en definitiva. Entonces, en esa entrega realmente es muy satisfactorio, porque es como que te das al otro. Y te borras eso, mental y físicamente, porque te entregas, el otro está trabajando contigo, porque está a la escucha y todo eso, y realmente... No es fácil eso tampoco, ¿eh? Porque No. yo, por ejemplo, me acuerdo un día que estaba haciendo una práctica con un compañero que seguro que con toda la buena intención del mundo estaba haciéndome correcciones y tal, encima como ya el novato, pues al final... Y llegó un punto que yo me agobié un poco, ¿no? Y le dije, hostia, ¿no has pensado que igual eres tú el que no me lo estás haciendo bien el movimiento y tal? Lo que hablamos antes, sí. Porque no paras de decirme cosas y cosas y cosas. Y en un punto tampoco estoy yo terminando de sentir que igual me estés llevando en una conducción. Claro. Y me estás diciendo que soy todo el rato yo, ¿no? Sí. Él a lo mejor se tenía que haber planteado lo que decíamos antes, ¿no? Que a lo mejor uno piense en sí mismo, ¿no? En lo que hace él con respecto al otro, ¿no? Y bueno, y ahí yo reconozco que mi ego apareció disparado, que luego me sentí un poco mal y dije, tío, casi lo mando a la mierda. Sí. A ver, todas esas cosas forman parte de la construcción personal y de la relación con el otro, que a veces pues puede haber choques, evidentemente, como es lógico, y justamente lo bueno de esto es que estás inmerso, digamos, en una burbuja en la que todos estamos orientados en la misma dirección, ¿no? Y al final, pues todos tenemos que mejorar ciertas cosas. Y ahí es donde surge justamente ese trabajo personal que él tenía que haber hecho para sí y los demás para... Y yo también tenía que haber No, pero a ver, en este caso, pues tú llevabas menos tiempo que él, ¿no? Él era más veterano que tú. Sí, yo llevaba pues poco tiempo todavía. Bueno, tampoco he estado tantísimo tiempo, lamentablemente. No, pero bueno, al final, un par de años más o menos he conseguido tener de continuidad. Y era al principio, era cuando llevaba poquitos meses. Sí, bueno, como siempre, hasta que ya lo viviste, ¿no? Hasta que vas cogiendo ciertos movimientos y tal, pues uno se siente muy pato, es normal. Pero luego, poquito a poco, ya se va soltando y tú ya ibas muy bien. Y ahí tú, con tus caídas y tú... Sí, lo que pasa que es verdad que estos años llevo como cada 2 por 3 tengo un accidente, una movida, luego iba a clase, no me podía tirar, no sé qué, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Me fascina una cuestión ya no tan filosófica, sino más técnica que hemos comentado, que es el tema de la biomecánica del movimiento en el trabajo en pareja. Y para mí el aikido, fíjate tú que yo en mis clases de baile digo, yo me he formado como bailarín con un montón de gente, pero si tengo que decir lo que estoy haciendo ahora en mis clases, lo que enseño a nivel de conducción de pareja y de trabajo en pareja, de guía, de todos los detalles que doy, de cómo hacer los movimientos y demás, ¿qué es lo que ha hecho que dé ese salto definitivo? Porque era un camino que yo ya buscaba y yo creo que al final cuando buscas un camino las cosas te llegan, ¿verdad? Es como te pasó a ti. A mí el aikido me llega en un momento en el que era necesario que me llegara, no solo personalmente, sino porque profesionalmente probablemente yo estaba buscando también. Exactamente. Yo siempre he trabajado mucho con que toda la conducción tenga mucho sentido, que las cosas pasen porque realmente hay un leading y un follow, que es guiar y seguir en el lenguaje técnico del baile en pareja. Y he estado aprendiendo técnicas con diferentes maestros y profesores, viajando mucho a Nueva York, que sabes que he ido muchísimo. Y el aikido fue como decir, hostia, es que esto es lo que yo quería hacer y no acababa de encontrar ni las palabras, fíjate tú, ni la manera, y habiendo hecho el aikido lo encontré. Y hay 3 o 4 cosas que para mí han sido súper relevantes. Y te las comento y a partir de ahí te digo. Una de ellas es algo muy sencillo que tú haces en clases y que yo te lo he fusilado, te lo digo ya. Te lo he copiado y lo hago en mis clases de baile. Me parece genial.
Sube la mano como si fueras a beber un vaso de agua. Sube los brazos como si fueras a dejar una mochila. Sí. Sube la mano como si fueras a chocar la mano a alguien. Si pones las manos aquí, como si cogieras el móvil. Es decir, piensa en los movimientos cotidianos que tu cuerpo ejecuta, pensando en dos. A mí hay dos ideas que me ayudan, ¿no? Economía del movimiento, ¿no? Sí. Y naturalidad del movimiento, ¿no? Economía de no hacer cosas, más energía, no gasto de más energía de la necesaria, y luego, pues esa parte de naturalidad, de no forzar, ¿no? Otra cuestión que me parece brutal es el uso del espacio en la relación de pareja, ¿no? En la relación de pareja, bueno, sí, esto luego lo llevaremos a la relación de pareja. Sí. Pero en la pareja, cuando estamos trabajando con Aikido en baile, el uso del espacio. Sí, fíjate cuánto habla el espacio que tú dejas o por donde tú te mueves. Sí. Me faltaba una que ahora mismo se me ha ido el santo. Bueno, sí, ya sé cuál es. Y la otra es... pues eso, el ejecutar el movimiento desde la perspectiva de articularlo de manera que para la otra persona sea lo más natural y que no le lleve a posiciones forzadas. No sé, por ejemplo, yo en baile siempre pongo el ejemplo cuando usamos la técnica del látigo, ¿no? Esta que tienes la mano aquí de la pareja y vas a, digamos, de alguna manera enrollarla en la espalda, que veo mucha gente que hace como intentando girar. Y bueno, ahí entra también el concepto del uso del eje del cuerpo, ¿no? Y si en lugar de eso tú bajas la mano por su eje y encima la bajas a un nivel donde no fuerzas el hombro, cómo de natural se siente ese movimiento y de agradable. Entonces, aquí te dejo temazo abierto y ahora tú, como súper experto, me comentas más. No sé por dónde empezar. En cuanto a los movimientos naturales, que comentabas lo primero, una de las cosas que me llamó más la atención justamente cuando vi a mi maestro era la naturalidad. O sea, yo lo vi de una... O sea, tan natural que dices, eso es súper fácil de hacer. Claro. Es súper fácil. Y ya me pongo y en 4 ratos lo hago. Luego, evidentemente, te das cuenta de la dificultad que eso lleva, ¿no? Y eso enlaza justamente con el otro tema, con el de la biomecánica del cuerpo. Y es que al final resulta natural y resulta sencillo porque todo está como ordenado, preciso, ejecutado en el momento que toca, ¿no? Y entonces al final el conocimiento a través del estudio que se hace de las técnicas del cuerpo, etcétera, pues resulta sencillo. ¿Por qué? Porque todo está, digamos, en su sitio. En el caso del Aikido se utiliza un estudio ahí de la biomecánica del cuerpo porque al ser un arte marcial pacífico en el que se busca no hacerle daño al otro, pues tienes que hacer un estudio de su cuerpo para no hacerle daño, ¿vale? Entonces, las técnicas que se ejecutan son siempre, digamos, sin forzar las articulaciones, sin forzar el cuerpo por ningún lado, entonces guiar de tal manera que no le estás haciendo daño. Hacer daño, en definitiva, es muy fácil en un arte marcial, ¿vale? Sí. Pero justamente cuando buscas no hacer daño, se produce un estudio como más profundo y entonces eso hace que al final hay un conocimiento más preciso del cuerpo del otro. Bueno, del cuerpo del otro, que es el tuyo. Que es el tuyo, ¿vale? Y justamente eso es una cosa que me gusta mucho del Aikido, que no se ve tanto en el baile, aunque se podría ver, tú sí que lo haces. Yo lo hago, sin duda. El intercambio de roles. Sí, ¿vale? El intercambio de roles. En Aikido es fundamental, el intercambio de roles. El ponerse en la posición del otro, el uno hacer de atacante, el otro hacer de atacado, que es el que hace la técnica, y luego cambiar los roles. Nosotros hacemos 4-4. Sí. Y en el baile casi siempre uno hace el mismo rol, ¿no? O de follower o de líder, ¿no? Y yo creo que el ponerte en la piel del otro, ponerte en la posición del otro, eso enriquece un montón. De hecho, en la clase cuando estuve contigo aquí, que me invitaste, me encantó. Me encantó por eso justamente, porque cambias el rol y hace que el enfoque mental te cambie totalmente. Entonces entras en una escucha diferente, sobre todo cuando nosotros chicos estamos habituados a llevar y no estamos tan habituados a dejarnos llevar. Y entonces, pues ahí hay un estudio que yo creo que es muy enriquecedor.
Fíjate que nosotros hemos intentado este año hacer unas clases de cambio de rol ya regulares, porque es verdad que en las clases regulares es más complicado. Yo lo hago en mis cursos de conducción, que siempre empezamos con los 2 roles. Me parece fundamental abrir la luz para eso. Y luego sí que hago mucho, sin duda, todo el tema del respeto, de la tranquilidad, de, vamos a ver, de la manera que lo hacemos, que las articulaciones siempre estén relajadas y todas esas cosas. Que sabes que en el baile no siempre pasa así. No siempre pasa, ¿no? También forma parte del estudio, ¿no? Pero es verdad que no siempre pasa, y en el aikido tampoco pasa siempre, ¿vale? Pero digamos que es el objetivo. Bueno, uno de los objetivos, ¿no? en la práctica. Entonces tienes que intentar que estar relajado, llevar con el cuerpo sin forzar. Eso también te obliga a ti a una escucha de tu cuerpo. Al mismo tiempo que estás haciendo la técnica con el otro, te obliga a estar escuchándote tú a ti mismo para ver esas reacciones de tu cuerpo, esas tensiones que hay siempre. Y, digamos, dominarlas, ¿vale? Dominar las tuyas y dominar las del otro, que al final es un parámetro más que hay que tener en cuenta, y que la complicación ahí pues se vuelve más complicado, digamos. Sí, luego te había comentado también el tema del uso del espacio. Sí, es verdad, el uso del espacio. Igual que en el baile, porque al final, bueno, en las clases... Bueno, por supuesto, en función del número de personas que haya, ¿no? Pero en general hay bastante gente, y entonces, como sabes, nosotros pues hacemos proyecciones, hacemos controles y tal, y en las proyecciones no puedes enviar a tu compañero a caer contra los que están practicando al lado, ¿no? Y entonces eso al final te hace una atención, que comentábamos antes también, una atención plena a todos los parámetros, aspectos de la práctica, que te obliga a tener un control del espacio. Yo muchas veces... me doy cuenta, es una cosa muy tonta, ¿no? Pero muchas veces me doy cuenta cuando estoy bailando. Cuando estoy bailando en sitios donde hay mucha gente y estás ahí pendiente de no chocar con nadie, no pisar, no tal, y a veces incluso alguien que se mete así un poco en tu espacio, yo le pongo la mano, llevo las chicas. Al final eso también... Incluso en el desarrollo de la propia técnica, ya no en las proyecciones, pero... O sea, lo relevante que es, pues si en esta técnica tengo que entrar más diagonal o tengo que entrar más por detrás. O, ¿te refieres a la geometría de la técnica? Sí, la geometría quizá, ¿no? Es la palabra más. Sí, porque al final somos un cuerpo físico, ¿vale? Y tenemos nuestros ángulos de fuerza, etcétera, que hay que estudiar. Y todo al final... hay una geometría ahí en nuestro cuerpo, y una geometría que se genera en la práctica con el otro, que también, si lo vemos desde arriba, por ejemplo, muchas veces en realidad son líneas de fuerza, vectores, tangentes, y es lo que hacemos todo el tiempo en Aikido. 2 fuerzas que se encuentran y hacer tangente para conducir, ¿no? Y entonces al final, si lo miras desde arriba, pues resulta como muy circular, pero porque los movimientos son como muy directos, ¿vale? Entonces al final se genera una geometría ahí. El creador del Aikido, Morihei Ueshiba, decía que había tres figuras geométricas muy importantes: el cuadrado, el triángulo y el círculo. Y todos los movimientos de Aikido al final se encontraban en esas figuras geométricas, ¿no? Y es verdad, al final, como es un cuerpo físico, pues todo resulta al final como digo, de ángulos, vectores, y se genera una geometría en el espacio. Una geometría que viene también definida muchas veces por esos puntos de conexión en la aplicación de la técnica, ¿no? Claro, por ejemplo, viene la conexión aquí, y a partir de ahí generas todo el movimiento. Claro. Y hay otro concepto que me encanta, que es el de poner en marcha al compañero, ¿no? Sí, no poner sé en marcha, ¿te refieres a moverlo? Sí, a moverlo, ¿no? Poner en marcha a moverlo. Sí. Que esto es algo que yo también he incorporado a mi lenguaje en las clases, porque hay ciertas técnicas donde realmente cuando tú consigues poner en marcha a la persona, hacerla avanzar, dándole el espacio, pero también esa conexión energética que le permite, estando contigo, avanzar, y en ese avanzar ejecutar la técnica en el desarrollo del avance, en el desarrollo del movimiento. No es como una cosa estática. Es otro concepto que me flipa y que yo desde luego también estoy incorporando en mis clases. Sí. Es una cosa que yo digo muchas veces en las clases o en los cursos donde voy y tal. No tirar, no empujar, no apretar, ¿vale? Esos son 3 conceptos en los que yo enfoco mucho, ¿no?
Y es en esa conducción justamente con el cuerpo de estar en el cuerpo del otro, ¿no? Y al final se genera, ya sabes, una sensación realmente agradable. Muy agradable. Muy agradable. Que cuando no la encuentras, cuando no te la dan, enseguida se identifica. Y dices, eso no estaba mal, pero no. No, ¿Sabes? no. Entonces, al final, lo de siempre, ¿no? La experiencia, digamos, te hace que disfrutes más de unas sensaciones en particular, ¿no? Y que tú dices, ¿cómo mola eso? Es que esto es un cambio de paradigma absoluto. Sí, sí, sí. Porque es el pasar de el qué al cómo. Sí, sí, sí. Es el pasar del qué al cómo. Para mí es algo radicalmente diferente. Entonces, para mí una de las cosas que ha supuesto un cambio sustancial, ¿no? Que ha sido como, ¡pum!, acabamos ya de iluminarnos con esta cosa, con esta idea, ¿no? De ver un camino de luz ahí, es el entender que por encima de lo que vas a hacer, siempre hay que trabajarlo con esa filosofía, ¿no? Es decir, por encima de todo lo que yo vaya a hacer, prima que sea fluido, que tenga sentido orgánico, que tenga sentido mecánico y que tenga un sentido espacial y que esté ejecutado con esa idea de conexión fluida con el otro, sí. Sin que haya una sensación violenta en ningún momento de la ejecución de ningún movimiento. Y eso para mí creo que es, no sé si en Aikido lo define suficientemente bien, pero en el baile para mí ahora es 100% así, ¿no? Te cambia el enfoque totalmente. Y es como cuando lo sientes, cuando lo vives, cuando lo experimentas. Yo es lo que estoy ahora tratando de hacer en mis clases y que la gente... Y no siempre lo consigo, porque al final sabes que es difícil. Cuando tú ya lo has interiorizado es como, vale, pero no siempre lo consigo. Pero yo, por ejemplo, en Aikido había veces que lo sentía, a veces que no. Pero en el baile sí que como que ya lo he automatizado mucho. Es una técnica que controlo más. Tienes más trabajado, claro. Y es que es brutal. Sí, es brutal. Una cosa increíble. Es lo que dices, es un cambio de paradigma total. Entonces, te enfoca de otra manera, te afina de otra manera en la sensación y dices, ya no quiero otra cosa que no sea esto. Totalmente. Ya no quiero otra cosa que no sea esto. Y entonces eso, pues al final te enriquece un montón. Lo que pasa, el problema de esto es que en la frase, ya no quiero otra cosa que no sea esto, estás limitando. Claro. Estás limitando. Sí, sabes lo que quieres, sabes lo que te gusta, pero estás limitando. Entonces, ahí entra de nuevo el trabajo personal, el ser un poco comprensivo con los otros, claro. Porque sabes que los otros están haciendo lo mejor que pueden, en la mayoría de los casos, y entonces están en esa búsqueda también, y ya lo conseguirán hacer. ¿Vale? Entonces también hay que ser, como te digo, ahí un poco comprensivo, tolerante, porque todos hemos empezado alguna vez, todos hemos pasado un poco por ahí hasta que hemos llegado a hacerlo un poco mejor, ¿no? Sí, entonces, yo sinceramente identifico esto como una especie de camino de iluminación, la verdad. Porque, claro, llegar a este punto implica haber hecho un viaje personal y mental muy grande, porque se aleja de los conceptos básicos que uno tiene o de las creencias básicas que uno tiene de trabajar en pareja, da igual que sea Aikido, que lo que sea. Que sea. Uno lleva, el otro se deja llevar, cuando al final son técnicas que son actos de un nivel de comunicación, de un nivel de cuidado por parte del que está liderando en ese momento y de entrega por parte del que se deja liderar, que comentábamos antes. Que desde esa perspectiva me parece como que... Sí, es otro mundo y al mismo tiempo yo lo veo como algo tan natural, tan humano, que dices, es que es normal. Es normal. Claro, es normal, pero tiene que también que ver con la superación de unos conceptos adquiridos previamente no trabajas. Y con un proceso de reflexión que yo no tengo muy claro, que ni siquiera dentro del ámbito profesional, por lo menos en el baile, y tú me dices que en Aikido, alguna vez lo hemos hablado, que tampoco, no todo el mundo hace ese camino de reflexión. No todo el mundo hace ese camino, no todo el mundo lo hace. Para mí... aceptando eso que comentas, ¿no? De que es imposible que todo el mundo lo vea o lo viva de esa manera o sea capaz de hacerlo. A mí me da pena a veces porque digo, joder, cómo me gustaría poder transmitirte estas sensaciones, ¿no? De hacerte así, tocarte, ¿no? Y como si fueras una especie de marciano, de extraterrestre o mago que de repente lo sintieras en tu cuerpo. Porque es que es tan agradable. Es tan agradable, así es. Y en definitiva nosotros estamos en ese camino, es decir,
intentar impulsar, por mi parte el aikido, por tu parte el baile, impulsar una cosa en la que nosotros creemos, en la que nosotros nos parece agradable, que fomentamos, en definitiva, alegría y felicidad. Entonces eso te llena más todavía. Es verdad que todo el mundo no da el paso de hacer ese camino, pero bueno, nosotros estamos en nuestro trabajo. Sí. Al final el que se una a esto, pues bienvenido sea. Y en definitiva no es más que una visión de las cosas, no es la única visión, ni nada por el estilo. Simplemente damos nuestro granito de arena y encantados de hacerlo, además. Sin duda, pero es verdad que para el cuerpo es un descubrimiento tan grande. Ya no estamos hablando ni siquiera de algo a nivel de Coco, es que es un descubrimiento tan grande a nivel de tu cuerpo. Vivir esas sensaciones... sienta muy bien. Que es que, no sé, yo me emociono, o sea, me cuesta no implicarme así emocionalmente en lo que digo, porque entiendo totalmente. Es una evidencia tan potente. Sí, al final nosotros es muy potente y creemos en ello, y como creemos en ello estamos convencidos de ello, pues al final lo sentimos así muy fuerte, ¿no? Y a mí es una cosa que me gusta mucho y que me llena, entonces por eso sigo en ello. Y lo disfruto mucho. La verdad que cada vez lo disfruto más. Sí, además, vuelvo a repetir que aprender contigo, en mi caso no es solo ir a aprender a hacer aikido, sino es aprender a comunicar de una forma precisa, es aprender a ponerle filosofía a una forma de trabajar. Así que te felicito y te doy la enhorabuena, mestre. Pues muchísimas gracias. Porque lo haces muy bien y animo a bailarines a que vayan a tus clases, la verdad, porque van a descubrir un nuevo mundo. Yo les animo a que vayan. A ver si te van ahora todos los profesionales de Valencia y van a tener que hacer una clase para ellos. Aikido para el baile. Bueno, no sería mal, ahí te dejo la idea. Sería guay. Ahí te dejo la idea. Bueno, ya sabes, yo acepto a todo el mundo y la verdad que bueno, el baile, ya sabes, es una cosa que me apasiona. Yo soy un aficionadillo, pero me encanta, la verdad que lo disfruto mucho. Y me sirve ahí como de complemento también a lo que yo hago, que me agrada mucho. Y también hay una cosa que me gusta mucho y que me aporta también, es el sentirme alumno. El sentirme alumno es una cosa que, es muy guay. Sí, que al final te da vida. Te da vida y te hace sentirte vivo y atento y a la escucha, y siempre hay cositas que uno puede sacar de otros profesores y tal, y la manera de expresar, la manera de comunicar. Sí, totalmente. Entonces eso a mí también me ayuda mucho y quiero, bueno, no es que me fuerce porque al final me sale así, ¿no? Pero es una cosa que realmente aporta. Sí, yo creo que a lo largo de la vida, una de las cosas, además, en casi todos los podcasts, las personas que han venido han hecho hincapié en que seguir aprendiendo, da igual la edad del entrevistado, todo el mundo coincide en que seguir aprendiendo es como parte fundamental de mantenerte activo y de mantenerte también vivo, ¿no? Y conectado contigo mismo. Sí. Pues a ver, yo ahora tengo que entrar un poco en la parte de sin anestesia, que sabes que es una partecita en la que me gusta preguntaros cosas un poco más íntimas y personales. Bueno. Y cómo las podemos... No hay obligación nunca de contestar, y desde luego lo tienes que hacer desde tu perspectiva. Pero tú también eres una persona experimentada en las relaciones de pareja. Y podemos hablar de las relaciones de pareja, o sea, el baile de aikido es una relación de pareja donde hay toda una filosofía que también nos puede servir para abordar la vida. Y las relaciones hay que abordarlas entendiendo que cuando tú vas a tener una relación sentimental con una persona, pues bueno, a veces funciona y a veces no funciona. Entonces, esta filosofía de respeto mutuo, de entender en el lugar en que está cada uno, en el momento que está cada uno, es algo que nos puede sumar también para mantener ese nivel de honradez y sinceridad con la persona con la que estás. Sí, sin duda. No mantener relaciones a lo mejor de dependencia, no mantener relaciones de hábito, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. La verdad que todo lo que hemos dicho creo que vale también para una relación de pareja. Es decir, esa escucha al otro, ese respeto, esa libertad, por otro lado,
pues son valores también que evidentemente utilizamos en nuestras relaciones personales, no solo de pareja, sino de amistad. Entonces es un todo al final. Y otra de las cosas que comentábamos antes es el pensar en nosotros mismos, es decir, en qué puedo mejorar yo para que esto funcione realmente. Y creo que en las relaciones de pareja íntimas, me refiero, también eso funciona mucho. Es decir, aquí ha pasado algo y plantearse qué he hecho yo para que esto haya pasado, ¿no? ¿Ha sido culpa mía o simplemente me lo estoy imaginando yo o qué pasa, ¿no? Entonces el pensar en uno mismo siempre ayuda a la mejora. Entonces yo esta filosofía que yo hago en el Aikido intento... Bueno, es que la palabra no es intento traspolarlo a las otras cosas, porque al final cuando lo tienes, te has impregnado tanto de ello, al final solo sabes comunicarte de esa manera. Entonces ya no piensas en hacerlo de otra manera, sino que ya te sale, ¿no? Entonces esa honestidad también con respecto al otro, pues también es lógico, ¿no? El ser sincero, el ser honesto, no sé, esos valores... Sí, yo recientemente sé que estabas con una persona que también practicaba Aikido y que hace poco que lo habéis dejado, que también tú te has dado cuenta pues de que tampoco nada que ver con la otra persona, sino que ver contigo mismo. Al final las cosas siempre son de uno, de que pues bueno, que tú realmente por la forma tuya de vivir y tal, estás en un momento en el que te sientes más a gusto estando solo quizá. Sí. Bueno, al final no es que pasara nada de particular, más que las relaciones muchas veces son así, uno pone de su parte, el otro también, funciona o no funciona, y al final uno tiene que ser consecuente con lo que está sintiendo en ese momento, y entonces eso fue lo que yo hice. Yo, pues al final fui consecuente con lo que yo sentía y con lo que veía también a la otra persona, entonces pues nada, pues di el paso de seguir otro camino y ya está, pero bueno, eso no es más que lo que comentábamos antes, no es más que una manera de enfocar la vida en la que vas conociendo a personas, te vas entregando más o menos. Yo la verdad que en general soy una persona bastante entregada, ¿no? Soy una persona que las cosas las hace con mucha pasión. Entonces es lo que yo he vivido siempre, ¿no? Hago las cosas así como con mucha entrega, eso te lleva a veces sin sabores, sin duda, por los que hemos pasado todos. Y también te lleva a disfrutar mucho las cosas, porque es como que esa entrega te permite vivir con mucha pasión y de manera muy plena, ¿no? Todo eso. Entonces, nada, yo como siempre sigo mi camino con esta visión y tengo la suerte de tener mucha gente alrededor que lo vive también de esa manera, con la que yo disfruto, y así es como yo lo veo. Sí, hay mucho que aprender de estas cosas porque, por ejemplo, en el mundo del baile también hay toda una serie de estereotipos y de tal. Muchas personas se aproximan al baile pues porque se quedan sin pareja o porque buscan pareja o qué tal. Y a mí hay una idea que me ronda, ¿no? Es decir, fíjate qué chulo es, ¿no? Poder venir a una clase y hacer una práctica con una persona que a lo mejor no tienes tanta confianza, igual que pasa en el Aikido. Son prácticas donde incluso se puede, afrontándolo desde ese nivel de realmente poner una intención en la conexión y en estar presente, ¿no? Se genera un acto de una cierta intimidad al final, bastante potente. Incluso en Aikido, por ejemplo, que hay contacto bastante potente, ¿no? En el baile hay más. En el baile hay más, Pero bueno, ya es claro, si depende del baile y sobre todo si vas a bailar social incluso. Y cómo se relaciona, se crean esos momentos como de una intimidad tan profunda. Y luego, a veces parece que necesitamos como que se organice todo alrededor de la relación sentimental para que tenga sentido. Y no pueda organizarse alrededor de simplemente el compartir, el hacer comunidad, la amistad, y que no haya necesidad de trascender hasta ese punto, ¿no? Todo está bien. Todo está bien, tanto traspolarlo a tu relación de pareja como vivirlo, como acabas de decir, tu manera con tus amigos, con tu familia, no sé, todo está bien. Sí, yo la reflexión la hacía sobre todo porque muchas veces hay como una especie como de
como de necesidad en la búsqueda de pareja y me parece que el proceso tiene que ser como más natural, me explico. A veces veo personas, ¿no? Sí, en el ambiente, sí, no, es que me he quedado solo y pum, es como... Y estaría guay poder hacer esos procesos de una forma más... La verdad que yo, redonda, más tranquila. en ese proceso de pareja, yo siempre lo he vivido de manera también muy natural. Es decir, yo nunca he sentido esa idea de búsqueda de pareja. Al contrario, siempre me ha salido sin buscarlo. Y creo que es la mejor manera. Creo que es la mejor manera porque muchas veces vamos con prejuicios, una cosa que antes hablábamos también, el no ir desde la necesidad. Eso es una cosa que se escucha mucho hoy en día también. No ir desde la necesidad, sino desde el pleno. Es decir, afrontar una relación de pareja sin necesitar a la otra persona. Creo que es una cosa realmente importante. Hay un ¿cómo se llama? Es un terapeuta, se llama Borja Vilaseca, que dice muchas veces eso, que en la relación de pareja no hay que buscar tu media naranja, sino que tienes que ser una naranja plena. Y una naranja plena junto con otra naranja plena hacen un zumo fenomenal, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que hay que buscar, ¿no? El sentirte tú pleno con lo que tú haces y luego si llega esa pareja fenomenal, pues fantástico, pero si no, yo creo que buscarlo desde la necesidad no es una buena idea, ¿no? No sé, lo digo porque es un estereotipo que muchas veces gira alrededor del baile, ¿no? Del baile, ¿no? De muchas personas como que, guau, es que sabes a buscar pareja o hay un cierto tal. Y sí que yo he podido, al final, con tantos años dando clase, detectar una cierta necesidad, no en todo el mundo, evidentemente, pero en ciertas personas. Sí, es verdad. Y sobre todo porque, como aquí en el podcast también tratamos de abordar desde otras perspectivas, para a lo mejor hay personas que ni siquiera se han dado cuenta de que están ahí y de repente a lo mejor comentarlo aquí nosotros les puede ayudar a esa reflexión. Pues mira, igual yo estoy haciendo un poco esto y a lo mejor he de repensarme. Al final es el proceso de vida de cada uno y todo te lleva, creo yo, a plantearte ese tipo de cosas. Pero sí que es verdad que al baile se acerca mucha gente con la idea de buscar pareja, a lo mejor. Y también hay mucha gente que se piensa, creo yo, no sé si tú pensarás lo mismo, que porque haya una buena conexión en el baile ya puede haber una buena conexión de pareja y eso no tiene por qué ser así. Por ahí también iba el tiro, ¿no? Porque dices, bueno, de repente conectas mucho aquí, pero es que luego la vida no vas a estar todo el día en tu casa bailando bachata. Y aunque estés todo el día bailando, al final es que lo mismo te aburres de hacer lo mismo. Y que vas a convivir con otras cosas. Y vas a convivir con otras cosas. Entonces, sí. Ese tipo de prejuicios, estereotipos, yo creo que no ayudan mucho. Y al final lo que sí ayuda, creo yo, es la toma de conciencia de cómo es uno y lo que busca y también la escucha del otro. Eso creo yo que son cosas fundamentales de las relaciones y también de lo que nosotros hacemos, tanto el baile como del aikido. Y por eso también me parece muy guay aproximarte al baile con esa mente abierta a vivir un momento presente en el que los dos vamos a tener un acto de una cierta intimidad para conectar al máximo nivel posible. Yo en un curso que di hace un par de años en un congreso que me invitaron a dar una masterclass, hablaba de que para mí el baile en pareja, el objetivo final sería llegar a lo que yo denominaba como la conexión total, por llamarle de alguna manera, ¿no? A esa sensación de decir, estamos los dos integrados. Lo que hablamos antes de borrarnos el uno en el otro, ¿no? Como emocional, como a nivel de movimiento y que sea algo tan fluido que seguro que tanto en Aikido te pasa como en bailando alguna vez te ha pasado que dices, wow, ¿qué ha pasado aquí, no? Y que aspiremos a eso y que no haga falta nada más, ¿no? Sí. Es un poco por ahí por donde también... La verdad que cuando pasa eso, qué disfrute tan grande. Es muy grande. Tanto en el baile como en el aikido, ¿eh? Es muy grande. Pero es un disfrute realmente muy guay. Muy es verdad, por ejemplo, que en el baile, en la bachata ocurre quizá más todavía que en la salsa, tenemos un contacto muy cercano, ¿no? Con la otra persona, incluso cuerpo a cuerpo, ¿no? Y entonces eso hace que la conexión pueda ser más grande todavía, ¿no? De un cuerpo con el otro. En aikido no llegamos a estar tan cerca el uno con el otro, ¿no? Hay una conexión más de las muñecas, del hombro, de la mano, ¿no? Y tal.
y estamos cerca, pero no tanto, ¿no? Entonces es verdad que en el baile sí, a veces pueden saltar chispas, sí. Bueno, me parece genial, no sé, la conversación está muy, muy guay y vamos a entrar ya en la última fase del podcast. Súper chulas las reflexiones. No sé si tú crees que se nos ha quedado algo por decir. Yo creo que está... Pues ahora mismo así no recuerdo. No sé. Yo creo que está bien. Hemos dado una vuelta ya todo. Sí. Bueno, pues ahora siempre me gusta, para ir cerrando el podcast, haceros siempre a los invitados 2 preguntas, ¿no? Una sería... La primera, que sería ¿qué es lo que el baile ha aportado a tu vida y qué te ha dado? Bueno, básicamente. Pues podríamos hablarlo desde diferentes planos, ¿no? Pero en general, alegría. Alegría en cuanto al contacto con la gente, porque al final el baile es una cosa que todo el mundo lo hace porque genera ilusión, ¿no? Genera alegría. El aikido es un poquito diferente en ese sentido, es un poco más una búsqueda personal de estudio, ¿no? Es como más serio, ¿no? Pero el baile es más alegre, ¿no? Entonces a mí me ha aportado mucha alegría, pero es verdad que también desde el otro plano de búsqueda también me ha ayudado mucho, ¿no? También me ha aportado mucho en mi plano profesional. Pero es verdad, sobre todo en el plano de la alegría, pues al final tengo muchos amigos, he conocido mucha gente que me aporta, con la que disfruto mucho y también me sirve en otro plano como un poco de evasión de mi trabajo tan serio, claro, que digo antes, ¿no? Y me ayuda, digamos, a contrarrestar esa seriedad. Esa parte ahí tan estructurada. Tan seria, tan de búsqueda. Hay mucha gente, porque es verdad que ya me lo han dicho en muchas ocasiones, que cuando hago aikido como que me pongo muy serio, ¿no? No sé si tú también lo has visto de esa manera. Yo creo que te pones en el rol de maestro. Pero a mí me pasa un poco también en clase a veces, que decir... Tampoco me desagrada ese momento de seriedad. No, a mí tampoco. No, pero yo quizá, no es que me ponga serio, o yo diría que me pongo serio porque no creo que me ponga serio en ese momento, ¿no? Lo que sí hago, tengo la sensación de estar muy concentrado. Entonces, cuando uno está muy concentrado es como que parece que se evade de los demás, incluso la cara te cambia, ¿no? Pero no es que me ponga serio, es que estoy concentrado. Podría ser también que es un acto de mucho respeto a lo que haces. A mí me da la impresión también de que yo, cuando hablo así, porque hablo también desde el máximo respeto a lo que estoy haciendo en ese momento. Podría ser, sí. No sé, a mí duda. Cuando yo he estado contigo, también me ha llegado esa sensación, ¿no? De decir, joder, es evidente que respeta lo que hace y desde ese respeto sin duda. Estás transmitiendo, ¿no? Porque transmitimos también algo que tiene un aspecto cultural, un aspecto... Y merece nuestro respeto, no sé. Fíjate que nos pasa mucho en redes y tal, tenemos ahí los típicos haters latinoamericanos que un español enseñando salsa, nos ponen hasta el culo de mal. Y yo digo, bueno, ojalá hubiera gente por ahí que enseña la cultura mía con el respeto con la que yo la estoy enseñando. Te guste más o menos lo que estoy haciendo, desde luego yo le imprimo siempre el máximo respeto. Ahí me viene a la cabeza también otra cosa que yo he sentido siempre, y es como mucha responsabilidad, ya no con la disciplina en sí, que también, sino con lo que mi maestro me ha transmitido. Bueno, me ha transmitido, a ver, él transmite, ¿no? Y yo aprendo lo que puedo, ¿vale? Pero sí que es responsabilidad con respecto a lo que él hace, ¿no? Que me parece tan fantástico que yo digo, joder, yo quiero respetar eso y además... Digamos que también mi profesor, mi maestro, me ha puesto en una situación de, podríamos decir, relevancia con respecto a otras personas, que hace que esa responsabilidad es mayor, ¿no? Porque al final hay mucha gente que le ha seguido a él durante años, que ahora viene a mis cursos y tal, y entonces es una responsabilidad enorme para mí, ¿no? Porque haces como un poco de referente de ciertas personas y eso... Es como que vas sigues el camino, ¿no? Claro, o sea, sigues... el trabajo, ¿no? Y gente que te sigue a ti, y entonces eso es verdad que a mí me genera mucha responsabilidad y mucho respeto. También mucho orgullo, ¿no? Es un honor
pero mucha responsabilidad. Entonces yo lo vivo con esa responsabilidad y a lo mejor mi cara de seriedad puede venir por eso, claro, no lo sé, pero... No, a mí me da esa impresión, yo te la comparto por si también vibra contigo. Y a mí esto que comentas del respeto al maestro me parece algo súper importante. Yo, por ejemplo, cuando enseño una técnica o algo, si la he aprendido con alguien en concreto, si es un movimiento que he hecho siempre, esto yo lo aprendí con esta persona, me lo enseño de esta manera, me parece súper importante. Respeto absoluto. Y luego es verdad que también pues, adquieres conocimientos que luego también los amoldas a tu forma, a tu personalidad, ¿no? A tu manera de sentir. Pues nada, me queda la otra preguntita que sería, desde, aunque hemos comentado ya muchas cosas, desde tu perspectiva profesional, ¿qué le dirías a las personas del baile? Sobre todo, esto es un mensaje que me gusta más enfocarlo a los profesionales. ¿Qué crees que nos podrías aportar a maestros y bailarines que nos pudieras dar ideas para nosotros seguir creciendo en nuestro trabajo? Pues es difícil esto que me apuntas. Pues yo diría a lo mejor el mantenerse siempre en movimiento. El cuidar lo que haces, hacerlo con cariño y mantenerte en movimiento, en reflexión, en estudio, con humildad. Con humildad, pero con entrega. Y la verdad que no hay muchos secretos para, ya sabes, para estas cosas, ¿no? Al final cada uno hace un poco como lo siente, pero sí que es verdad que yo creo el estar en búsqueda continuamente, que es un poco el do del Aikido, significa eso, ¿no? El estar en búsqueda continua. Y yo creo que eso es una cosa que no debemos olvidar. No sé si eso ayuda mucho a los profesores de Aikido también, pero... Sin duda que ayuda. Pero respeto y búsqueda, diría yo. Yo creo que el proceso de reflexión es algo fundamental y a veces se queda un poco de lado. Porque lo que te digo, veo que muchas veces nos centramos en el qué y no tanto en el cómo. Y el estar más en el cómo y además tener esa humildad para decir, bueno... Es que lo que estoy haciendo hoy probablemente mañana puede estar mejor. Y muchas veces ya no es cuestión tampoco de aprender con nadie más, que hay que seguir aprendiendo sin duda. Pero muchas veces depende de decir, me lo voy a pensar yo, voy a estudiarlo, voy a analizarlo, voy a masticarlo, voy a escribirlo, ¿no? Yo creo que el hecho de dar clase, que no es un paso evidentemente obligado para nadie, no se puede involucrar en cualquier actividad sin dedicarse a la enseñanza. Pero sí que es verdad que el enseñar ayuda mucho a esa reflexión porque te obliga justamente a pensar en todo eso, a pensar también en cómo transmitirlo, cómo es la mejor manera de llegar a la gente. Entonces yo creo que la enseñanza es un campo muy enriquecedor en general. Siempre y cuando lo hagas de manera atenta, por supuesto, siempre y cuando portes una visión que te haga mejorar y que haga mejorar a los otros, ¿no? Pero es verdad que el dar clase te obliga a esa reflexión propia, a ese análisis de todos los parámetros de la práctica y también de la enseñanza. No sé si tú lo has vivido también de esa manera cuando te pusiste a dar clases de salsa. Sin duda. Pues además hablas con un frikiazo de la didáctica que le apasiona, que ha vivido en un entorno educativo, mis padres maestros, además personas muy implicadas en la educación, mis tíos también. Claro. Yo llevo mamando la educación en mi familia desde bien pequeño y para mí la educación es algo obsesivo, obsesivo en el buen sentido. Sí. Eso la verdad que ayuda a avanzar, ayuda a ir más allá de lo que ya hacías y te obliga a un progreso realmente importante. En el Aikido, por lo menos, si lo haces de manera inteligente como en todo, pues yo creo que te ayuda mucho. Yo tengo la sensación de que desde que me puse a dar clase de Aikido, tengo la sensación de haber mejorado en muchos aspectos de mi práctica, justamente por ese análisis que te obligas un poco a hacer, porque al final estás solo en el vacío, digamos. Porque cuando estás, digamos, en las clases de tu profesor, de tu maestro, pues al final sigues un poco lo que él te dice, ¿no? Pero cuando tú te pones a dar clase, estás solo. Y dices, aquí me tengo que buscar la vida yo. Y entonces ahí ya entra tu formación en juego, por supuesto, pero también entra
la visión que tú portes sobre todos los parámetros de lo que es la práctica y de cómo darle al mismo tiempo mayor, sí, ¿por qué no decirlo?, felicidad a la gente que está contigo, porque al final la gente que viene a tus clases viene buscando un trocito de felicidad, ¿no? Y eso yo creo que al mismo tiempo la responsabilidad de nuevo hace que te obligues tú a ti mismo a dar lo mejor de ti y a seguir mejorando. Y la felicidad también puede ir muy vinculada al hecho de estos procesos que para nosotros han sido bastante complicados de aprendizaje. Sí. Imagínate el sacrificio que has tenido que hacer tú, o sacrificio positivo, ¿no? Porque al final era algo medicado y que te ha hecho muy feliz. Pero de dejar todo para ir a aprender, igual que, pues no sé, yo no sé ni las horas ni el dinero que habré invertido en esta vida de formación. En tus clases, Pero bueno, al final lo que para mí ha sido tan costoso, dártelo masticado, dártelo fácil, dártelo con sentido, dártelo contextualizado en una filosofía de trabajo que sume, que te haga crecer, pues al final es un pack muy chulo, ¿no? Que limitarme exclusivamente a bueno, ya te enseño esto, pasa el rato y ya está, ¿no? Sí, bueno, hay quien hace eso, pero a mí me parece que el que hace eso falta un poco a toda esa responsabilidad de la que hablamos antes, ¿no? Yo lo que te comentaba antes, por ejemplo, de mi maestro, que yo lo he vivido así, de esa manera. Él es como que me ha dado todo como mucho más masticado, ¿no? Claro. Al final es una fortuna, ¿no? El haber tenido a alguien así que te da todo como más masticado y que no tienes que hacer ese trabajo por tu cuenta, ¿no? Entonces yo la verdad que en ese sentido me siento también muy, muy afortunado de haber tenido la oportunidad, también porque yo la busqué, pero la oportunidad de aprender con esta persona que me parece una persona de una altura importante y que te da las cosas ya de una manera muy fácil para trabajar, que no significa que luego sea fácil hacerlo, por supuesto. Tiene mucha dificultad, pero ya te pone ahí en una búsqueda mucho más fácil, sin duda. Pues nada, José María, espero que lo hayas pasado bien. Ha sido un placer. Ha sido muy guay el podcast, me parece que es súper constructivo, que nos aportas un montón de cosas. Muchas gracias. Y más con actividades que tienen así tanta relación. Sí. Así que nada, mi gente, ya sabéis que suscribiros al podcast es solo, lo digo todos los días, es solo hacer un pequeño clic y nos ayuda a seguir motivados, a seguir buscando personas que como José María nos aportan tantas ideas tan guays. Y bueno, pues aquí tienes tu casa. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias por estar aquí, Jordi, y el placer ha sido nuestro y de todos los videntes y oyentes. Hasta la próxima. Ay, no, espera, me falta una cosa. Espera, que ya me despedía yo y se me había olvidado que tenemos un regalito, che. Ay, claro. Esta es una bolsita que hacemos de regalo para todos los que se matriculan en la escuela. Qué y bueno. Viene con el kit 100% carismático. Qué bueno. Que tienes aquí una camiseta oficial de la escuela. Casi se me olvida, tú. Estupendo. Y pues muchas gracias. También la pulserita de bienvenida carismática, que ya sé que tú no te la puedes poner mucho porque no para la práctica. Y luego esa taza también te la llevas de regalo y así pues, cuando desayunes algún día te acuerdas de nosotros. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí que sí, nos despedimos hasta el próximo podcast. Hasta la próxima. Adiós.